Desde pequeña, siempre creí que la vida estaría guiada por promesas y que el matrimonio sería el refugio donde nada podría hacerme daño. Crecí en un pequeño pueblo cerca de Valencia, rodeada de estrechas calles adoquinadas y vecinos que parecían saberlo todo antes de que sucediera. Cuando Mateo, un hombre que trabajaba como profesor de literatura, pensé que por fin había encontrado a alguien capaz de demostrarme un amor que se sustentaba no en las apariencias, sino en los gestos, las palabras y el cariño diario. Tenía esa serenidad de quien siempre parecía estar en paz, una mirada profunda y una voz firme que sabía elegir las palabras como si cada una fuera poesía. En los primeros años de nuestro matrimonio, todo parecía un sueño. Me sentía la mujer más segura del mundo, porque con él no había lugar a dudas. Decía que yo era su inspiración, y yo le creía cada palabra, sin imaginar jamás que tras su calma se escondían secretos, guardados con la misma intensidad con la que él recitaba sus poemas favoritos. Nuestra confianza era tan fuerte que no sospeché nada, ni siquiera cuando salía tarde de la universidad, alegando reuniones con colegas, ni cuando regresaba con ese silencio denso, siempre justificado por el cansancio. Pero la vida tiene maneras extrañas de abrirnos los ojos. En mi caso, todo empezó con pequeños detalles que al principio parecían triviales. La primera vez fue una noche de otoño, cuando encontré una nota manuscrita en el bolsillo de su abrigo, sin firmar, solo una frase: «No olvides lo que prometiste». Cuando le pregunté, Mateo sonrió, tomó el papel y dijo que era de un estudiante que pedía ayuda con una tarea. La explicación parecía lógica, pero había algo en la rapidez con la que escondió el papel que me seguía inquietando. Aún así, guardé silencio. Elegí creer. Los días pasaban, y con ellos las señales. Empezó a evitar el contacto visual cuando llegaba tarde, a pasar más tiempo con el móvil y a esconder la pantalla cuando me acercaba. Incluso iba al patio o al baño, solo para contestar llamadas rápidas, siempre murmurando, como si el peso de sus palabras se le escapara si hablaba más alto. Por dentro, me debatía entre el instinto que me gritaba y el corazón que me suplicaba que no dudara. Siempre me habían enseñado que demasiada desconfianza puede destruir una relación, y me aferraba a esa excusa para no abrir heridas. Hasta que una noche, al volver temprano de cenar con amigos, me fijé en la ventana entreabierta de su despacho, aquella pequeña habitación donde guardaba libros y cuadernos con borradores. Al entrar, vi algo sobre la mesa que lo cambió todo: una fotografía. En ella, Mateo estaba de pie junto a una mujer que no conocía, ambos sonriendo de una forma que no se ve entre simples conocidos. Había una intimidad allí que me hizo sentir como si el suelo se hubiera derrumbado. Tomé la foto con manos temblorosas, y cuando llegó minutos después, el silencio que se hizo entre nosotros fue el más cruel que jamás había experimentado. «¿Qué pasa, Mateo?», pregunté, intentando mantener la voz firme, aunque me ardía el pecho. Se quedó congelado, me miró fijamente y simplemente dijo: «No es lo que piensas». Esa frase, tan cliché y repetida en tantas historias, salió de su boca con una frialdad que me dejó aún más confundida. Juró que no pasaba nada, que la mujer era solo una compañera en un proyecto literario. Quise creerle, pero la imagen de ellos juntos permaneció vívida en mi mente, y la forma en que me quitó la foto de las manos apresuradamente fue prueba de que había mucho más de lo que quería admitir. Esa noche, me acosté a su lado, pero sentí como si un muro invisible nos separara. No podía dormir, y cada movimiento suyo parecía ensayado, como si intentara ocultar una verdad que ya se había desbordado. Mi mente oscilaba entre el deseo de confrontar y el miedo a perder, porque, en el fondo, admitir que podría estar mintiendo era como admitir que mi castillo de certezas estaba a punto de derrumbarse. Los días siguientes fueron un tormento. Mateo se esforzaba por parecer atento, preparando el desayuno, dejando notas cariñosas en la cocina, pero estos gestos, que antes me llenaban de alegría, ahora parecían intentos desesperados de reparar algo invisible. Sonreía por fuera, pero por dentro sentía que me enfrentaba a un rompecabezas que solo un pequeño detalle podía resolver. Y fue precisamente este detalle el que surgió una tarde aparentemente normal, cuando decidí organizar unas cajas en el ático. Entre libros viejos y recuerdos de infancia, encontré una agenda que no era mía. La tapa de cuero marrón tenía sus iniciales, y al abrirla, me di cuenta de que no eran apuntes de clase. Contenían citas, frases cortas, horas y lugares de los que no había oído hablar. En una de las páginas, la misma frase de la nota que había encontrado meses antes:
No olvides lo que prometiste. Mi corazón se aceleró, y por primera vez sentí que ya no podía huir de la verdad. Ese cuaderno contenía la clave de una parte de su vida que desconocía. Sentí el sudor de las palmas de las manos, cerré los ojos unos segundos y respiré hondo. Necesitaba el coraje para afrontar lo que me aguardara, incluso si eso significaba perder todo lo que creía que era el amor verdadero. Desde el momento en que encontré ese diario escondido en el ático, mi vida cambió por completo. Pasé horas con el corazón acelerado, intentando decidir si confrontar a Mateo inmediatamente o esperar el momento oportuno. Las páginas parecían gritar cada vez que las releía, y cada entrada era como un hilo que tiraba de otro, formando una red que no podía descifrar. Había nombres abreviados, iniciales que no me decían nada, pero los horarios y lugares siempre estaban fuera de nuestra rutina habitual. No eran cafés, librerías ni lugares conocidos cerca de la universidad. Eran direcciones que se sentían distantes, como si estuvieras decidido a distanciarte de todo lo que teníamos en común. Esa noche me armé de valor y, sin decir nada, pregunté con naturalidad: «Cariño, estaba organizando unas cosas en el ático y encontré un diario viejo. ¿Es tuyo?». Me miró durante unos segundos que parecieron una eternidad y respondió demasiado rápido: «No, debió ser de algún pariente, quizá mi hermano Diego». Pero Diego nunca había escrito nada con esa fuente. Conocía la letra de Mateo como la mía. La forma en que curvaba las M y el corte preciso de la T estaban ahí, grabados en cada página. Simplemente asentí, pero en ese instante me di cuenta de que mentía, y mentía fríamente, sin dudarlo. Fue entonces cuando decidí no esperar más. Si había algo oculto, lo descubriría. Pasé los siguientes días observando cada uno de sus movimientos. Me di cuenta de que los miércoles siempre encontraba excusas para llegar tarde. Un día era una reunión con los profesores, otro un evento literario y al siguiente, la corrección de trabajos. Pero ninguna de estas excusas tenía fundamento. Así que un miércoles de esos, fingí tener una reunión con amigos, pero en realidad, seguí su coche de lejos. Me temblaban las manos sobre el volante, y a cada paso, temía que me vieran. Condujo hasta una zona de la ciudad que rara vez visitábamos, una calle tranquila bordeada de casitas antiguas. Ella aparcó frente a una de ellas, miró a su alrededor y entró sin mirar atrás. Me quedé allí parado unos minutos, sin atreverme a bajar del coche. La sangre me hervía en las venas y respiraba con dificultad, como si me faltara el aire. Algo dentro de mí gritaba que si abría esa puerta, saldría a la luz toda la verdad, y no estaba seguro de poder soportarlo. Me fui a casa sin decir nada, pero con el corazón roto. Esa noche llegó con flores, como para compensar unas disculpas que aún no se había atrevido a confesar. Me entregó el ramo y sonrió, pero esa sonrisa ya no me engañaba. Pregunté, intentando mantener la calma: «Mateo, ¿por qué siempre llegas tarde los miércoles?». Dudó, tragó saliva con dificultad y respondió: «Te lo dije, reuniones interminables. ¿No entiendes lo cansado que es?». Pero sí lo entendí. Entendí que el cansancio no era físico, sino moral. Y cuanto más hablaba, más parecía su voz tener un peso invisible. Juró su inocencia, juró que no había nada más allá de nuestro matrimonio, pero sus ojos ya no seguían sus palabras. Un día, decidí que necesitaba una prueba irrefutable. Compré una pequeña grabadora y la guardé discretamente en el maletín que siempre llevaba a estas reuniones. Me rompía el corazón porque nunca pensé que llegaría a esto, pero algo me decía que no había otra salida. Cuando regresó esa noche y dejó el maletín en su oficina, corrí a escuchar. Las grabaciones eran cortas, con mucho ruido, voces distantes, pero entre las conversaciones, escuché claramente una frase pronunciada por una mujer: «No olvides que tenemos poco tiempo, Mateo». Las palabras resonaron en mi interior como un trueno. Era la misma frase que aparecía en las notas y en el diario. Ya no podía negarlo, ya no podía fingir. Había otra mujer, había otra vida paralela, y él, incluso mirándome a los ojos, tuvo el valor de jurar su inocencia. Al día siguiente, antes siquiera de confrontarlo, decidí buscar ayuda. Fui a casa de mi amiga Isabel, la única persona en quien confiaba plenamente. Le conté todos los detalles, le enseñé el diario, la grabación, y le pedí consejo. Me miró con lágrimas en los ojos y dijo: «Clara, necesitas valentía, pero antes de decidir si perdonar o irte, necesitas escuchar la verdad de su boca, porque solo así tendrás paz». Sus palabras me acompañaron durante días. Ensayaba diálogos a solas, imaginando cada respuesta que podría dar.
Sin embargo, cuando me enfrenté a él, la escena fue mucho más dura de lo que esperaba. Esperé a que llegara, puse el diario y la grabadora sobre la mesa, y pregunté con la voz más fuerte que pude: «Mateo, ¿cuántas mentiras más me vas a decir?». Se puso pálido, se pasó la mano por el pelo y dijo: «Clara, no es lo que parece, no lo entiendes». «Entonces hazme entender», respondí, sintiendo las lágrimas caer a pesar de la fuerza que intentaba mantener. Ella me necesitaba, eso era todo. Hizo una pausa, como si su propia garganta le impidiera continuar. No mencionó nombres, no dio explicaciones, solo me miró con ese silencio que tan a menudo usaba para evadir la verdad. Y en ese momento me di cuenta de que todo el amor que había dado ciegamente corría el riesgo de perderse para siempre. Amigo que sigues esta historia, si has llegado hasta aquí es porque, de alguna manera, también crees que los detalles lo cambian todo. Te invito a que le des un me gusta, pero no como si simplemente hicieras clic en un botón, sino como si te unieras a una familia que comparte emociones, historias y lecciones aprendidas. Escribe en los comentarios qué harías en mi lugar. Tu voz es importante y puede ayudar a otros que estén pasando por algo similar. Después de aquella noche, cuando dejé el diario y la grabadora sobre la mesa, algo dentro de mí se quebró. El silencio de Mateo, su incapacidad para dar explicaciones claras, fue más cruel que cualquier confesión. No fue solo la traición lo que me dolió, sino la certeza de que no confiaba en mí lo suficiente como para compartir la verdad. Empecé a observar cada uno de sus movimientos, como quien analiza una jugada memorizada, buscando los errores que lo delatarían. Y poco a poco, empezaron a surgir. Al día siguiente, intenté actuar como si nada hubiera pasado. Preparé café y charlé de trivialidades, pero por dentro, la angustia me corroía. Él fingía normalidad, preguntando por mi trabajo, comentando mis clases en la universidad, pero cada palabra parecía ensayada, cada gesto calculado. Era como si estuviera actuando para mí, y esto me dolía aún más porque conocía al verdadero Mateo, el que se reía a carcajadas de sus propios chistes malos y me sorprendía con cartas escondidas entre sus libros. Ahora, lo que tenía ante mí era un extraño. Una mañana, decidí seguirlo de nuevo. Esperé a que saliera de casa y lo seguí, manteniendo la distancia. Aparcó el coche cerca de la misma calle que antes, pero esta vez me quedé más cerca, arriesgándome a acercarme a la casa a la que entraba. Observé por la ventana entreabierta, y lo que vi me heló el corazón. Una mujer, de cabello oscuro y mirada cansada, abrazaba a Mateo como si encontrara consuelo en brazos prohibidos. Él no se resistió, no se apartó, simplemente respondió. El tiempo se detuvo. Me flaquearon las piernas y tuve que apoyarme en la pared para no caerme. De vuelta en el coche, lloré como nunca antes. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de desesperación, de impotencia. ¿Cómo podía alguien que decía amarme vivir una vida paralela ante mis ojos? ¿Cómo podía volver a mirarlo sin recordar esa escena? Esa noche, no pude ocultar mis sentimientos. Cuando entró en casa, le pregunté sin rodeos: «¿Quién es ella, Mateo?». Se detuvo en medio de la habitación, como si le hubieran dado un golpe. Respiró hondo e intentó disimularlo. «Clara, no te inventes cosas. Estás cansada, te lo estás imaginando». «Los vi juntos», grité con la voz entrecortada. Lo vi con mis propios ojos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Intentó acercarse, pero retrocedí. Sentí que si permitía ese toque, sería cómplice de la mentira. Finalmente, bajó la cabeza y murmuró: «No quería que fuera así». Esas palabras fueron como una cuchilla. ¿Acaso no quería que fuera así? Entonces lo admití. Ya no podía negarlo. El peso de esa frase me aplastó, porque no había justificación capaz de sanar lo que vi. En los días siguientes, Mateo se volvió más distante. Hablaba poco, evitaba mi mirada, y presentía que estaba sumido en una lucha interna entre confesarlo todo o seguir ocultándose. Pero ya no tenía fuerzas para esperar. Quería respuestas. Quería entender si esa mujer era un rollo pasajero o si había algo más profundo. Y sobre todo, quería saber por qué seguía jurando su inocencia, incluso con las pruebas a la vista. Fue entonces cuando decidí confrontarlo con otro tono. Esperé hasta el domingo, cuando el silencio en la casa era aún más apremiante, y le dije: «Mateo, me debes la verdad. Ya no quiero engañarme. ¿Quién es ella y qué tienes?». Se sentó, se pasó las manos por la cara y dijo: «Se llama Sofía. La conocí hace poco más de un año. Estaba pasando por serios problemas y traté de ayudarla. Al principio, era solo amistad, pero luego no supe cómo parar.
Sus palabras me hirieron como cuchillos, no solo porque confirmaron mis sospechas, sino porque iban acompañadas de un tono de arrepentimiento que sonaba a verdad. Intentó justificarse, diciendo que nunca tuvo la intención de lastimarme, que fue un error del que se arrepentía a diario. Pero, ¿cómo podía creer en el arrepentimiento cuando sus acciones demostraban lo contrario? Me levanté y dije: «Juraste tantas veces que estabas libre de toda mentira. Juraste tu inocencia mirándome a los ojos, Mateo». ¿Entiendes lo que me quebró? Intentó tomarme la mano, pero me aparté con fuerza. La confianza no se reconstruye con palabras, y él no parecía entenderlo. Esa noche dormí en otra habitación. La distancia física reflejaba la distancia emocional que ya existía entre nosotros. Recordé cada detalle de los últimos meses, cada nota, cada disculpa, cada silencio, y me di cuenta de que, al final, fue precisamente un detalle, un diario olvidado, una nota mal escrita, lo que reveló todo lo que él había intentado ocultar. Y aún con el corazón roto, sentí que la batalla apenas comenzaba, porque más que descubrir la verdad, tendría que decidir qué hacer con ella: permanecer al lado de alguien que traicionó mi más sagrada confianza, o empezar de nuevo sola, enfrentando el peso de la soledad. Los días siguientes se convirtieron en un laberinto de emociones que no sabía cómo manejar. La imagen de Mateo en los brazos de Sofía no se me iba de la cabeza. Era como si estuviera grabada en mi piel, como una cicatriz invisible, pero que ardía con cada recuerdo. Intenté seguir mi rutina, ir a trabajar, cumplir con mis citas, pero cada detalle a mi alrededor parecía recordarme la doble vida que llevaba. Incluso el olor del desayuno, antes tan reconfortante, ahora me daba una sensación de falsedad, como si hasta las cosas más sencillas hubieran sido corrompidas. Mateo, por su parte, parecía intentar constantemente equilibrar el silencio con pequeños gestos de cariño. Ponía la mesa, cuidaba el jardín, traía flores, como si estas acciones pudieran recomponer las piezas que él mismo había roto. Pero cuanto más lo intentaba, más desesperación veía en sus ojos. Era como si supiera que en cualquier momento yo podría decidir darme la vuelta y acabar con todo. Una noche lluviosa, decidí enfrentarlo de frente otra vez. Ya no había margen para andarse con rodeos. Necesitaba escuchar toda la verdad, sin tapujos, sin adornos. «Mateo», empecé con voz firme a pesar de mi corazón acelerado, «tienes que ser sincero conmigo. Hay algo que aún no me has contado y no quiero descubrirlo sola. ¿Quién es realmente Sofía en tu vida?» Respiró hondo. Se pasó una mano por el pelo mojado por la lluvia y se sentó frente a mí. Evitaba mirarme a los ojos, pero su voz era baja, casi un susurro. «Sofía no es solo una amiga. Me involucré con ella. Pensé que podría controlarlo, que sería temporal, pero no pude». Las palabras me cayeron como piedras. Ya lo sabía, lo había visto, lo había sentido, pero oírlas de su boca fue un golpe que me dejó sin aliento. Cerré los ojos, tragué saliva con dificultad y pregunté: «¿Por qué entonces juraste tantas veces que eras inocente? ¿Por qué me hiciste creer que estaba equivocado?» Finalmente me miró y había lágrimas en sus ojos, porque tenía miedo de perderte, porque sabía que en cuanto lo supieras, ya no podría perdonarte. El silencio que siguió fue tan denso que pareció llenar cada rincón de la casa. Quería gritar, quería llorar, quería romperlo todo a mi alrededor, pero simplemente me quedé allí sentada, intentando comprender cuándo nuestro amor se había convertido en una mentira. Durante semanas viví un dilema interno. Una parte de mí aún amaba a ese hombre que caminaba conmigo por las calles de Valencia, que conocía mis miedos y mis peculiaridades, que me guió en cada decisión difícil. Pero otra parte clamaba por libertad, rogando por liberarme de las cadenas de la decepción y empezar de nuevo sin él. Era como estar en una encrucijada donde cada camino traía dolor. Fue durante este periodo que comprendí cómo los detalles moldean una vida. Pequeños detalles que antes ignoraba ahora saltaban a la vista. La forma en que escondía su teléfono, los silencios prolongados, las disculpas constantes, todo cobraba un nuevo significado. Era como si se hubiera descorrido una cortina, revelando una escena que siempre había estado ahí, pero que me había negado a ver. Una tarde, al llegar a casa, encontré a Mateo sentado en el sofá, con el diario abierto en las manos. Parecía perdido, hojeando las páginas como buscando respuestas. Al verme, levantó la vista y dijo: «Clara, no sé qué más hacer. Sé que me equivoqué. Sé que destruí la confianza que tenías en mí, pero te lo ruego, no me dejes así». Esa petición me dolió profundamente, porque, a pesar de todo, había verdad en su voz.
Había auténtica desesperación en su mirada, pero no podía ignorar que aún no me había contado toda la historia. Sabía que faltaba algo, y era precisamente ese algo lo que me impedía tomar una decisión definitiva. Entonces llegó el detalle que lo delató todo. Estábamos cenando en silencio cuando su teléfono vibró sobre la mesa. Normalmente, se apresuraría a poner la pantalla boca abajo, pero esta vez no llegó a tiempo. Vi el nombre Sofía parpadear en la pantalla, acompañado de un breve mensaje. Necesitamos hablar sobre el futuro. El mundo pareció detenerse en ese instante. El futuro. Esto no era una aventura pasajera. Esto no era solo una distracción. Estaban planeando algo más allá, algo que implicaba decisiones mucho más allá de un error momentáneo. Me levanté de la mesa con lágrimas en los ojos y dije: «Así que eso es todo, Mateo. No fue solo un fallo. Construiste otra vida mientras destruías la nuestra». Intentó levantarse, intentó sujetarme, pero me solté. Ya no había forma de mantener esta farsa. La máscara había caído para siempre, y solo quedaba el dolor crudo de la verdad. Esa noche, decidí que ya no podía vivir en la ilusión. La batalla interior seguía sin resolverse, pero la certeza de que él había planeado un futuro con otra mujer me dio la respuesta que temía encontrar. El mensaje de Sofía fue como la última pieza de un rompecabezas que ya no quería completar. Me quedé allí, frente a Mateo, incapaz de reaccionar más allá del silencio. Intentó hablar, intentó justificarse, pero cada palabra que salía de su boca se sentía como un insulto más a lo que una vez llamamos amor. Ya no era solo el dolor de la traición física, sino la crueldad de saber que planeaba un futuro lejos de mí, un futuro que nunca me habían invitado a experimentar. Esa noche no hubo gritos, solo silencio, un silencio tan profundo que incluso el sonido de la lluvia golpeando la ventana parecía lejano. Dormí sola en la habitación de invitados, y mientras miraba al techo, una pregunta no abandonaba mi mente. ¿Cómo podría seguir adelante después de todo? ¿Era posible perdonar? ¿O simplemente me condenaría a vivir con los fantasmas de algo que jamás se borraría? Mateo tocó a la puerta de madrugada. Su voz estaba llena de desesperación. «Clara, ábreme, por favor. Escúchame una última vez. No quiero perderte». Me quedé en silencio, fingiendo dormir, pero mis lágrimas mojaron la almohada. Una parte de mí aún anhelaba creerle, tomar su mano y reconstruirlo todo, pero otra parte sabía que, al ceder, me estaría borrando, sacrificando mi paz por un amor que ya no era amor, solo costumbre. En los días siguientes, hizo todo lo posible. Canceló citas, apagó el celular, preparó cenas, escribió cartas pidiendo perdón. Incluso fue a la iglesia local para hablar con el sacerdote en busca de orientación. Observé todo esto desde lejos, con el corazón roto, porque reconocí a un hombre que intentaba desesperadamente reparar lo irreparable. Pero también supe que el arrepentimiento no borra los recuerdos, no borra las imágenes que se han grabado en nuestra memoria. La gota que colmó el vaso llegó un domingo por la tarde. Mateo me llamó a la sala para hablar, y con los ojos rojos me confesó: «Ya terminé con Sofía. No queda nada. Te elijo a ti». Lo miré en silencio, intentando descifrar la sinceridad de sus palabras, pero antes de poder responder, oí a mi propio corazón decirme que ya no importaba, porque en el fondo, debería haberme elegido desde el principio, no solo cuando se descubrió el secreto. «Mateo», respondí con calma, «ya no se trata de Sofía, se trata de todo lo que rompiste en mí. Me juraste inocencia mientras construías otra vida. ¿Cómo puedo volver a confiar?» Bajó la cabeza, derrotado, y por una vez no intentó discutir. No hubo promesas ni insistencia, solo silencio. Esa noche decidí hacer las maletas. Aún no sabía si sería una separación definitiva, pero necesitaba distancia. Necesitaba encontrar mi voz sin el peso de las mentiras constantes. Fui a casa de mi amiga Isabel, quien me recibió con los brazos abiertos. Al entrar en su habitación de invitados y acostarme en la cama, sentí una extraña mezcla de dolor y alivio. Fue como si, por primera vez en meses, pudiera respirar sin miedo a descubrir nuevos detalles ocultos. Las lágrimas brotaron, por supuesto, la añoranza también, pero junto con ellas, una fuerza silenciosa comenzó a florecer en mí. Comprendí que, por mucho que Mateo se esforzara, nada cambiaría el hecho de que me había dado en segundos lo que juró conservar para siempre: confianza. Y eso es precisamente lo que quiero compartir con quienes siguen esta historia. A menudo, no son los grandes gestos los que revelan la verdad, sino los pequeños detalles, un mensaje olvidado,
Una mirada desviada, un silencio mal explicado. Son estos fragmentos los que muestran quién está realmente a nuestro lado y quién solo finge estarlo. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte de todo corazón. Esta historia es difícil de contar, pero sé que puede tocar otras vidas. Te invito a suscribirte al canal, no solo como espectador, sino como parte de esta comunidad donde cada voz cuenta. Deja un comentario si alguna vez has pasado por algo similar, o incluso comparte tu propia historia. Tus palabras pueden consolar a alguien que esté pasando por el mismo dolor. Y si quieres, sugiere nuevos temas para futuros videos, porque este es nuestro espacio, creado para que crezcamos juntos. Los días en casa de Isabel fueron un tiempo de silencio y reflexión. Me sentía extraña, como si hubiera dejado atrás una parte de mí junto con las maletas en casa de Mateo. Cada rincón de esa nueva rutina me recordaba lo que había perdido, pero también me ofrecía una nueva oportunidad de mirarme al espejo sin cargar con el peso de la mentira. Isabel, siempre atenta, no hacía demasiadas preguntas, simplemente me ofrecía té caliente por la noche y una presencia constante, que era más valiosa que cualquier palabra. Sin embargo, incluso lejos, mi mente insistía en regresar a nuestro hogar. Imaginé a Mateo paseando por las habitaciones, quizá mirando la cama vacía, quizá intentando llenar el silencio con recuerdos de lo que una vez fuimos. Me preguntaba si realmente había terminado con Sofía, o si, ahora que ya no estaba, mi ausencia le servía de excusa para continuar su doble vida. Estas preguntas se repetían como ecos, y por mucho que intentara ahuyentarlas, volvían con furia cada noche. Una tarde, decidí caminar por la playa cerca de la casa de Isabel. El mar, con su constante movimiento, me recordaba que la vida continúa, incluso cuando creemos que se ha detenido. Me senté en la arena, cerré los ojos y escuché el sonido de las olas. Por primera vez en semanas, sentí una paz apacible, como si Dios me dijera en silencio que no estaba sola, que aún quedaban caminos por delante. Pero junto con esta paz llegó el miedo a empezar de nuevo. Tenía miedo de enfrentarme a la pequeña sociedad en la que vivíamos, miedo de las preguntas de los vecinos, miedo de la soledad. Al fin y al cabo, toda mi vida adulta la había construido junto a Mateo. ¿Quién era yo sin él? ¿Quién sería cuando decidiera cortar definitivamente con él? Estas preguntas me pesaban como piedras en los hombros. Mateo, por su parte, no dejó de intentar contactarme. Me envió largos mensajes, algunos disculpándose, otros simplemente preguntándome si estaba bien. Incluso dejó cartas en la puerta de Isabel, como si aún creyera que sus palabras podían reparar lo que sus acciones habían destruido. Leí cada una con pesar. En muchos, había pasajes que parecían sinceros, confesiones de un hombre desesperado. En otros, solo excusas endebles que me enfurecieron aún más. Un día, me armé de valor para ir a verlo a una discreta cafetería del centro. Cuando llegué, ya estaba allí, con el rostro demacrado y los ojos hundidos de quien no ha dormido en días. Se sentó frente a mí, y antes de que pudiera decir nada, empezó a hablar. Clara, sé que no merezco estar aquí. Sé que ni siquiera merezco tu mirada, pero necesitaba verte. Necesito decirte que estoy dispuesto a lo que sea para recuperar tu confianza. Respiré profundamente, apreté la taza de café entre mis manos y respondí: Mateo, ¿alguna vez has considerado cuánto daño me hiciste? Tenías todo el derecho a ser honesto, pero elegiste ocultarlo. No fue solo la traición, sino el hecho de que me miraste a los ojos y me juraste tu inocencia tantas veces. ¿Cómo puedes reconstruirlo? Bajó la cabeza y las lágrimas cayeron. Fui un cobarde. Debí haberme detenido. Debí haberte dicho la verdad desde el principio, pero me faltó coraje. Y al final, perdí justo lo que más quería, a ti. Se hizo un silencio denso. Podía sentir su arrepentimiento, pero también sabía que el arrepentimiento no significa cambio. Era un dilema doloroso, porque aún había amor en mí, pero también había heridas profundas. El amor no basta cuando no hay confianza. En los días siguientes, me sumergí en la oración. Le pedí a Dios claridad, le pedí fuerza para tomar decisiones sin dejarme llevar por la ira ni el miedo. Sentía que necesitaba escuchar más a mi fe que a las voces que me rodeaban. Isabel me dijo que debía pensar en mí misma, que la dignidad era lo primero. Otros me sugirieron perdón, recordándome que todos cometemos errores, pero en el fondo, sabía que la respuesta no estaba afuera, sino dentro de mí. Una noche soñé que caminaba sola por un camino angosto, y a lo lejos vi a Mateo saludando, pero un muro alto se alzaba entre nosotros. Intenté alcanzarlo, pero cuanto más corría, más alto se hacía el muro.
Desperté bañada en sudor frío, con la sensación de que mi subconsciente ya me decía lo que no quería admitir. Quizá no había vuelta atrás. Sin embargo, el destino aún me tenía reservado un giro inesperado. Unos días después, recibí una llamada inesperada. Era Sofía. Su voz era tranquila, pero con una firmeza desconcertante. Clara, sé que me odias, pero tenemos que hablar. Hay cosas que debes saber. Mi corazón se aceleró. ¿Qué más podía haber aparte de lo que ya había visto? ¿Qué detalles aún se ocultaban? Acepté verla, y este encuentro cambiaría no solo mi visión de Mateo, sino también la mía. La llamada de Sofía me rondaba la cabeza como un acertijo. Pasé la noche despierta, dando vueltas en la cama, preguntándome qué querría decirme. No esperaba nada más que dolor, pero al mismo tiempo sentía la necesidad de escucharla. La verdad ya me había dolido mucho, y quizás la única manera de seguir adelante era afrontarla plenamente, sin lagunas, sin puntos ciegos. Quedamos en encontrarnos en un discreto café a las afueras de Valencia. Llegué temprano, ansioso y con las manos sudorosas, como si fuera un juicio del que no pudiera escapar. Minutos después, vi entrar a Sofía. Era distinta a lo que había imaginado. No tenía el porte de una rival arrogante. En cambio, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y cansancio. Ella se sentó frente a mí, y antes incluso de pedirle algo al camarero, dijo en voz baja: «Clara, no vine aquí a pelear. Sé que no tengo derecho a quitarte espacio, pero mereces saber qué pasó de verdad». Sus palabras me impactaron, pero mantuve la calma. Asentí, animándola a continuar. Cuando conocí a Mateo, me dijo que era infeliz, que tu matrimonio estaba en problemas. Le creí. Nunca quise robarle nada a nadie, pero me dejé sorprender por sus palabras. Al principio, parecía solo amistad, pero pronto me di cuenta de que había algo más. Y cuando intentaba alejarme, siempre regresaba, prometiendo que arreglaría las cosas contigo, que todo sería diferente. Mi corazón se aceleraba. Cada frase era como arrancar la piel de una herida aún abierta. Sabía que Mateo me había mentido, pero escuchar de Sofía que él también le había mentido a ella fue devastador. «Tienes que entenderlo, Clara», continuó con los ojos llenos de lágrimas. «A mí también me engañaron. Él habló de un futuro. Hizo promesas que nunca cumplió. Yo esperaba, creía, hasta que me di cuenta de que, en el fondo, no tenía el valor de admitir nada. Se hizo un silencio denso. Miré a Sofía, y por primera vez no sentí rabia. Sentí compasión. Éramos dos mujeres engañadas por el mismo hombre, dos víctimas de una cobardía disfrazada de amor. Respiré profundamente y pregunté: «¿Y por qué me llamaste ahora? ¿Por qué me contaste todo esto?» Ella suspiró, bajó la mirada y respondió: «Porque yo también he decidido irme de esta prisión. Vino a verme hace unos días, insistiendo en que nos quedáramos, pero ya no quiero. Y pensé que era justo que supieras que no fuiste tú quien falló. La mentira siempre fue suya». Esas palabras cayeron sobre mí como un bálsamo y, a la vez, como un peso insoportable. No fue mi culpa. No había fallado como esposa. No había sido insuficiente. El error fue suyo, solo suyo. Pero reconocerlo no borró el dolor, solo le dio un nuevo significado. Nos despedimos con respeto. No hubo lugar para la rivalidad, porque en ese momento quedó claro que nunca habíamos sido enemigos. Al regresar a casa de Isabel, sentí una oleada de emociones. Una parte de mí lloró por la destrucción de mi matrimonio, pero otra parte sintió alivio al finalmente tener todas las piezas del rompecabezas. Esa noche, Mateo me llamó. Respondí en silencio, y su voz sonaba desesperada. «Clara, por favor, dame una oportunidad. Sé que me equivoqué, pero te quiero. No puedo vivir sin ti». Respiré profundamente y respondí: «Mateo, no solo me mentiste a mí, también le mentiste a ella. Dijiste que nuestro matrimonio estaba en problemas, que lo arreglarías, pero nunca lo hiciste. ¿Cómo esperas que te crea ahora?» Intentó interrumpir. Estaba confundido. No sabía qué hacer, pero no lo dejé continuar. ¿Confundido? Arruinaste 2 vidas con esta confusión. El amor no es confuso, Mateo. Es claro, y el tuyo nunca lo fue. Colgué el teléfono con manos temblorosas, pero una certeza crecía en mi pecho. Ya no me aprisionaba la duda. Ahora sabía exactamente quién era y lo que yo significaba para él. Una decisión que él no había tenido el valor de tomar. En los días siguientes, comencé a recuperar pequeñas partes de mí. Volví a pasear por la ciudad, a leer mis libros favoritos, a pasar tiempo con amigos que había olvidado. Descubrí que la vida aún tenía color, aunque persistiera la grisura. Mateo lo intentó varias veces más. Se presentó en la puerta de Isabel.
escribió cartas, lloró delante de mí. Pero ninguno de estos intentos pudo borrar la imagen de Sofía mirándome a los ojos y diciéndome: no fallaste. Nos mintió a ambos. Y en ese momento me di cuenta de que mi historia no terminaría en traición, terminaría en liberación. Los días que siguieron a mi encuentro con Sofía fueron como un lento amanecer tras una noche interminable. Había dolor, sí, pero también claridad. Ya no me sentía sumido en la duda, ni culpable por algo que no había causado. La traición de Mateo no fue un reflejo de mi fracaso, sino de su cobardía. Esta constatación fue como un soplo de aire fresco en un corazón ahogado. En casa de Isabel, empecé a redescubrir pequeños placeres que antes me habían pasado desapercibidos. Me levantaba temprano, preparaba café al amanecer, leía tranquilamente en el porche y paseaba por la plaza donde los niños jugaban, sin preocuparme por el momento presente. Esos simples gestos me recordaban que la vida no había terminado, simplemente había tomado un rumbo diferente. Sin embargo, Mateo persistió. Cada 2 o 3 días llegaba un mensaje, siempre cargado de palabras que mezclaban arrepentimiento y desesperación. En uno escribió: Clara, no pasó un minuto sin pensar en ti. Sé que lo destruí todo, pero estoy dispuesto a reconstruirlo, ladrillo a ladrillo. No me condenes al silencio eterno. Leerlo me conmovió. Por muy dolida que estuviera, era imposible borrar años de nuestra vida compartida. Pero cada vez que recordaba a Sofía, cada vez que recordaba los votos de inocencia pronunciados entre lágrimas, me daba cuenta de que el amor sin verdad no es más que una ilusión. Una tarde, acepté verlo de nuevo. No porque planeara regresar, sino porque necesitaba dejar esta historia atrás. Nos encontramos en el Parque Central, en una banca rodeada de árboles. Llegó con el rostro demacrado, más delgado, con los ojos rojos de tanto llorar. Me quedé en silencio, esperando a que hablara primero. Clara, empezó con la voz quebrada. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero aún creo que podemos tener un futuro. Si me das una oportunidad, demostraré que soy capaz de ser diferente. Lo miré a los ojos unos segundos. Había dolor, quizás sinceridad, pero también una fragilidad que no correspondía a la firmeza que necesitaba a mi lado. Respiré hondo y respondí: Mateo, rompiste algo que no se puede reconstruir con promesas. Cuando me miraste a los ojos y dijiste que eras inocente, no solo mentías, matabas la confianza que sostenía nuestro amor. Podría intentar perdonar, pero jamás podría olvidar. Y vivir recordando es vivir sangrando. Bajó la cabeza y las lágrimas corrieron por su rostro. ¿Entonces este es el final?, murmuró, casi sin voz. No sé si este sea el fin de todo, Mateo, pero es el fin de lo que éramos. Nos sentamos en silencio unos minutos. El viento mecía las hojas, y sentí que ese momento era como cerrar un libro hermoso al principio, pero manchado al final. Me levanté, caminé hacia la salida, y sin mirar atrás, supe que había tomado la decisión correcta. Esa noche, sola en la habitación de Isabel, lloré como hacía mucho que no lloraba, pero mis lágrimas ya no eran de confusión, sino de liberación. Eran de luto por un amor que existió y murió, pero también de esperanza en un nuevo comienzo. Entonces decidí buscar ayuda profesional. Programé sesiones con un psicólogo que me recomendó una amiga, y allí, en cada cita, desenredé mi dolor. Hablar en voz alta sobre lo que había experimentado fue como quitarme una piedra del pecho. Descubrí que no tenía que cargar con el peso sola. Había caminos hacia la sanación. Mateo seguía intentando contactarme, pero esta vez no respondí. Necesitaba protegerme. Necesitaba respetar mi propio proceso. Cada día, una nueva fuerza nacía en mí. Descubrí que era mucho más que una esposa traicionada. Era una mujer capaz de reconstruirse, capaz de mirar al futuro sin aferrarme al pasado. Y así, con pequeños pasos, encontré nuevamente mi identidad. Los meses siguientes fueron como cruzar un desierto. Había días en los que me sentía fuerte, casi invencible, y otros en los que la añoranza me pesaba como un ancla. No era solo extrañar a Mateo, sino la ausencia de la rutina que habíamos construido juntos, los pequeños hábitos que se habían convertido en parte de mí, el sonido de la puerta al abrirse al final del día, el aroma del café que había preparado antes de clase, incluso el silencio compartido en el sofá. Todo era un recuerdo doloroso, pero con el tiempo me di cuenta de que no lo extrañaba a él, sino la vida que creía que teníamos. La psicóloga me ayudó a verlo con claridad. En una de nuestras conversaciones, me dijo: Clara,
El duelo por una traición no se trata solo de perder a la persona, se trata de perder la ilusión que creaste con ella, se trata de aprender a aceptar que lo que parecía seguro nunca existió como creías. Esas palabras resonaron en mí. Me costó aceptar que parte del dolor provenía de una fantasía que había albergado, pero también fue liberador. Si era una ilusión, entonces podía elegir no vivir más en ella. Empecé a invertir en mí mismo. Me matriculé en un curso de fotografía, algo que siempre había soñado hacer, pero que había pospuesto por falta de tiempo. Empecé a viajar solo a ciudades cercanas, explorando calles antiguas, capturando momentos sencillos con mi cámara. Cada foto era un recordatorio de que estaba escribiendo una nueva historia, esta vez la mía. Isabel fue fundamental en este proceso. Me animó en cada paso, me acompañó en mis salidas y me recordó, siempre que me sentía débil, que mi vida no podía definirse por los errores de otros. No eres la traición que sufriste, Clara, dijo con firmeza. Eres mucho más. Mientras tanto, los intentos de Mateo se hicieron menos frecuentes. Poco a poco, me di cuenta de que comenzaba a aceptar que no habría respuesta. Aún llegaban algunos mensajes, pero sin la misma intensidad que antes. Y yo, ahora con más determinación, los leía sin responder, hasta que un día simplemente dejé de abrirlos. Ya no tenía cabida en mi vida. Fue también durante este periodo que recuperé mi fe. Comencé a asistir a la iglesia local con Isabel. Al principio, mi corazón se endureció, pero cada palabra del sermón me impactó directamente, como si hubiera sido escrita para mí. Uno de los pasajes que más me impactó decía: «La verdad os hará libres». Y fue allí donde comprendí que, por doloroso que hubiera sido el descubrimiento, me había liberado. La verdad me había liberado de la prisión de un falso amor y me había devuelto la oportunidad de empezar de nuevo. Un día, al salir de misa, una señora mayor se me acercó y me dijo: «Vi tus lágrimas durante la oración. No sé cuál es tu dolor, pero sé que tienes la fuerza para superarlo. Dios no nos deja sin salida». Esas sencillas palabras se quedaron grabadas en mí. Fue como si un extraño me hubiera puesto un bálsamo en la herida. Con el tiempo, volví a soñar con cosas que no tuvieran que ver con Mateo. Soñaba con inaugurar una pequeña exposición de fotografía, con viajar sola a la campiña española, con escribir mis propias memorias. Era como si, por primera vez, mi vida se construyera sobre una base sólida, sin mentiras ocultas. Y entonces, un detalle marcó el punto de inflexión. Mientras empacaba mis cosas en casa de Isabel, encontré un pañuelo viejo que Mateo me había regalado al principio de nuestra relación. Antes, ese objeto me habría hecho llorar, pero en ese momento, simplemente sonreí. Sonreí porque ya no me dolía. Sonreí porque me di cuenta de que el amor que sentía no había sido en vano. Me había enseñado, me había fortalecido y me había preparado para ser quien soy hoy. Fue ese día que me di cuenta. Ya no necesitaba respuestas, ya no necesitaba justificaciones. El ciclo había terminado. El perdón quizá nunca llegara del todo, pero la libertad ya era mía. El tiempo, con su sabiduría silenciosa, me fue mostrando poco a poco que la vida no se trata del dolor que enfrentamos, sino de cómo lo superamos. Ya no lloraba cada noche, ya no me despertaba con el corazón acelerado al recordar las mentiras de Mateo. Los recuerdos aún persistían, pero ahora eran como marcas que ya no me definían. Era como mirar una cicatriz. Ahí está, prueba de una batalla, pero ya no duele al tacto. Tras completar mi curso de fotografía, recibí una invitación para participar en una pequeña exposición en la vecina ciudad de Castellón. Al principio dudé, pensando que a nadie le interesaría mi perspectiva, pero Isabel, siempre firme a mi lado, insistió: «Clara, has pasado demasiado tiempo dudando de ti misma. Ahora es el momento de mostrarle al mundo la fuerza que nace de tu dolor». Acepté. Y esa noche de la exposición, al ver a desconocidos conmovidos por las imágenes que había capturado, algo dentro de mí floreció. Fue la prueba de que podía crear belleza a partir de mis experiencias, de que mi historia no tenía por qué acabar en lágrimas, sino que podía transformarse en inspiración. Mateo aún rondaba mi memoria de vez en cuando, pero ya no como un fantasma doloroso. Podía pensar en él con cierta distancia, como quien recuerda un libro que ya ha leído hasta el final. Un libro con capítulos hermosos, pero también páginas arrancadas, y, sobre todo, un libro que ya no necesitaba relectura. En una de las sesiones de terapia, la psicóloga me preguntó: «Clara, si pudieras mirar atrás y hablar con la mujer que descubrió la traición por primera vez, ¿qué le dirías?». Pensé unos segundos, tragué saliva y respondí: «Yo diría que no tiene por qué tener miedo,
que el mundo no se acaba cuando se rompe la confianza, que, de hecho, ahí es donde realmente empieza la vida, porque ahí es cuando aprendemos a elegirnos. Esas palabras resonaron dentro de mí durante semanas, y me di cuenta de que, de hecho, mi mayor victoria no fue superar la traición, sino aprender a ponerme a mí mismo en primer lugar. Empecé a planear nuevos viajes, esta vez más lejos. Soñaba con visitar Sevilla, pasear por las calles de Granada y perderme en los mercados de Madrid. Ya no lo veía como una escapada, sino como una celebración. Ya no necesitaba esperar a que alguien me llevara de la mano para experimentar cosas. Podía darme esa libertad, y fue precisamente durante este periodo que la fe recuperó un lugar especial en mi vida. Participé en reuniones comunitarias, hice voluntariado, y descubrí que ayudar a los demás también me sanaba. Hablar con mujeres que habían pasado por situaciones similares me hizo comprender que mi dolor no era único y que mi superación podía ser una luz para otras historias. Un momento decisivo ocurrió cuando una joven llamada Teresa se me acercó después de un servicio religioso. Tenía los ojos llorosos y la voz temblorosa mientras decía: «Clara, te oí contar tu historia. Yo también descubrí que mi pareja me engañaba y pensé que nunca volvería a tener fuerzas. Pero verte aquí, firme, me hizo creer que yo también puedo. Gracias». En ese momento, sentí que mi doloroso viaje tenía un propósito. Si mi cicatriz podía ofrecer esperanza a alguien, nada había sido en vano. Regresé a casa esa noche con una paz que no había sentido en mucho tiempo. Mi dolor se había convertido en una misión, y mi misión en una nueva vida. Claro, no todo fue fácil. Hubo días en que la soledad me oprimía, en que el silencio de la habitación me recordaba que ya no se oían pasos masculinos resonando en el pasillo, pero aprendí a llenar esos espacios con mi propia compañía, y descubrí que la soledad no es una enemiga, sino una aliada. Fue en este silencio donde me encontré a mí misma, donde escuché mi propia voz. Así que, paso a paso, me levanté, y me di cuenta de que el detalle que delató a Mateo, ese pequeño atisbo de verdad que destrozó mi vida, fue también lo que me liberó, porque si él hubiera seguido ocultándolo, tal vez seguiría viviendo una mentira, creyendo en una inocencia que nunca existió. Ahora, cada mañana que me despierto y preparo mi café, siento un orgullo silencioso, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque me ha moldeado. Soy más fuerte, más plena, más consciente de mi valor. El tiempo pasó, y con él trajo nuevos colores a mi vida. Lo que antes parecía imposible, sonreír sin dolor, vivir sin el peso de la desconfianza, se volvió parte natural de mis días. Tomó tiempo, costó noches de insomnio, incontables lágrimas y conversaciones difíciles conmigo misma, pero a pesar de todo, comprendí que la cicatriz que Mateo dejó no era una señal de debilidad, sino de supervivencia. Poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Volví a soñar con proyectos personales, encontrando una nueva alegría al fotografiar no solo paisajes, sino también rostros, historias y momentos únicos. Monté una pequeña exposición en Valencia, y para mi sorpresa, acudió mucha gente. Algunos se conmovieron con las imágenes, otros vinieron a decirme que se identificaban con los sentimientos que retrataban. Fue en ese momento que comprendí. El dolor que una vez casi me destruyó se había transformado en arte, en una voz, en un puente para llegar a los demás. Mateo, mientras tanto, desapareció de mi horizonte. Tras muchos intentos fallidos de contactarlo, finalmente se dio por vencido. Me enteré por rumores de que había abandonado la universidad y se había mudado a otra ciudad. Cuando recibí esta noticia, no sentí ni rabia ni alegría, solo un sereno vacío, como si ese capítulo se hubiera cerrado de una vez por todas, sin necesidad de repasarlo. El redescubrimiento de mí misma fue lento pero valioso. Descubrí que no necesitaba a alguien a mi lado para validar mi existencia. Era capaz de ser autosuficiente, de mirarme al espejo y reconocer la fuerza en ese reflejo. Este fue el mayor regalo que la vida me pudo dar. Una tarde, caminando por la playa donde tantas veces había llorado, noté algo diferente. El mar seguía igual. Las olas rompían contra la arena con el mismo ritmo, pero ya no las miraba con tristeza. Ahora, cada ola parecía traer una nueva oportunidad, una nueva vida. Allí, sola, sonreí de verdad y supe que estaba sana. Reflexioné profundamente sobre todo lo sucedido, sobre cómo un solo detalle bastó para romper las máscaras que Mateo mantenía, y cómo ese mismo detalle fue mi boleto de salida de una prisión invisible. Si nunca hubiera visto esa foto, si nunca hubiera encontrado el diario,
Quizá aún estaría viviendo en una mentira. Por muy doloroso que fuera, agradecí a Dios por permitirme ver la verdad, aunque fuera con lágrimas. Con el tiempo, aprendí a transformar el dolor en aprendizaje. Aprendí a escuchar mi intuición, a no callarme ante las dudas, a valorar las señales que antes ignoraba. Y, sobre todo, aprendí que el amor propio es la base de cualquier otra forma de amor. Sin él, todo se desmorona. Hoy, al mirar atrás, no solo veo la historia de una traición, veo la historia de una mujer que cayó, pero tuvo el coraje de levantarse. Veo el nacimiento de una nueva versión de mí misma, más fuerte, más consciente, más libre. Y esto es lo que quiero decirles a quienes han seguido mi historia hasta ahora. Por muy grande que sea el dolor, por muy irreparable que parezca la herida, siempre hay consecuencias. Puede que al principio cueste verlo, puede parecer que nada tendrá sentido, pero un día, cuando menos lo esperen, volverán a sonreír. No se trata solo de superar una traición o una pérdida, sino de reencontrarse con uno mismo, porque la vida no termina cuando alguien te decepciona. La vida vuelve a empezar, y así, entre caídas y nuevos comienzos, entre lágrimas y descubrimientos, mi historia no terminó con el detalle que Mateo reveló. Al contrario, ahí es donde realmente comenzó.